Defensa de Ángel Aguirre introdujo interposición de acusación privada contra los imputados por este femicidio. Un crimen disfrazado. Yuslady Salcedo, adolescente ultrajada y estrangulada por 8 hombres en Mérida. Día Internacional de la Violencia de Género. Se han registrado 134 casos de femicidios en Venezuela en 2019. En tan solo 9 días del 2020 van 8 femicidios en Venezuela. 6 CPC detuvo a 2 hombres por femicidio en Guarenas. Alarmante cifra de femicidios en Venezuela durante los primeros 15 días del año. Fíjate tú, los fiscales que nosotros, los cuales nosotros no pudimos notar pues indiferencia y apatía hacia nosotros, y vimos como que favorecían más bien a estas 7 personas que están acusados por el femicidio de mi hija, fueron denunciados desde un principio del Estado Bolívar. Y como en otras declaraciones también lo he dicho, tampoco confío en los fiscales en materia de familia que están llevando el caso desde acá, porque en el momento que se presenta, las cosas por las que el caso recusamos a la fiscal en el Estado Bolívar, quien reforzó la conducta de ella fue precisamente el fiscal nacional desde acá, vía telefónica. Bueno, cuando él le dice a mi esposo, van a salir unos en libertad y toda la cosa, y entonces ¿cómo confiar en fiscales así? Desde el año 2016, la administración de Nicolás Maduro no presenta cifras oficiales en materia de femicidio, pero los reportes sobre estos casos en las noticias venezolanas, que cada día aumentan más, ha permitido que algunas ONG dedicadas a la atención y derechos humanos de la mujer puedan manejar un promedio. Más allá de un problema social, la impunidad se ha convertido en un factor asfixiante para los familiares de las víctimas. Apenas en los 2 primeros meses del año 2020, Venezuela ha registrado más de 40 casos de femicidios en todo el territorio nacional. Una cifra alarmante para un país donde este tipo de delitos no formaban parte de su cotidianidad. Las fechas que manejamos hasta ahora desde la organización respecto a la cantidad de femicidios que ha habido en Venezuela en el 2020 es de 62 mujeres asesinadas hasta el 29 de febrero. Una cifra escandalosamente alta y que todavía tenemos que poco a poco ver cuáles entran en la calificación de femicidio y cuáles son feminicidios o homicidios comunes. Pero la cifra es preocupante. En Panamá ahorita están en una campaña porque ha habido 9 muertes, 9 femicidios en el mes de enero. Aquí llevamos 62 en lo que llevamos del mes del año de 2020, enero, febrero y ahorita los primeros días de marzo. La impunidad y la corrupción en el sistema de justicia venezolano parece haberse convertido en el primer enemigo de las víctimas y el mejor amigo, cuando hay dinero de por medio, de los involucrados. En este año 2020 hemos visto con preocupación cómo han incrementado los femicidios en Venezuela. Pues yo diría que ya esto tiene unos cuantos años siendo significativo. Es importante decir que es a partir del año 2014 que el término femicidio comienza a ser incorporado, es cuando se incorpora a la legislación venezolana en la ley orgánica sobre el derecho a las mujeres de una vida libre de violencia. Con la reforma de la ley orgánica en el año 2014 se incorpora el delito de femicidio y comienza a contabilizarse los casos, ¿ok? ¿Por qué hay más femicidio en este momento? Pudiéramos decir que hay varios elementos que abonan a este aumento. Por un lado, tenemos una altísima impunidad en los casos de violencia de pareja. En un estudio en el que participó ABESA junto con otras organizaciones, que está publicado en nuestra blog, que es www.abesawordpress.wordpress, se llama el informe Mujeres al Límite. Revisamos los datos del Ministerio Público, los últimos publicados hasta el año 2016, y que encontramos que del total de casos denunciados en el Ministerio Público apenas el 1% llegaba a juicio. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos un 99% de casos denunciados que no tienen real acceso a la justicia, que se quedan en el camino, que no continúa el proceso. ¿Cómo se maneja el tema de la impunidad en Venezuela? Vemos que el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas
asegura, detiene y entrega las experticias, y luego hay un retardo procesal cuando llega al Ministerio Público. Entonces me gustaría saber si ustedes manejan algunas cifras en relación a la impunidad que se vive en Venezuela, o tienen un promedio de cómo es la situación de los casos de femicidio en materia de impunidad. Ok, es muy importante entender que el círculo de violencia no se ha roto porque la impunidad en Venezuela parte de que no hay formación de los operadores de justicia, hay una gran cantidad de corrupción en estos casos y hay una gran impunidad. Debido a que los funcionarios no están preparados para tomar las denuncias, muchos de los casos se dejan de llevar porque no hubo un manejo adecuado de la situación. También hay una cantidad de corrupción muy grande porque generalmente los agresores son personas con medios adquisitivos, con poder para poder escapar. Entonces les dan medidas privativas en la casa y terminan escapando. A pesar de la tasa de impunidad, es necesario continuar denunciando los casos de femicidios y luchar porque los responsables paguen su crimen a la justicia. Como lo digo, no sabía la magnitud de los golpes que tenía mi hermana. Mi hermana fue desfigurada, toda la parte derecha de su rostro, la parte de la mandíbula, muere por golpes en el pecho, en el tórax, en la espalda también tiene muchísimos golpes. O sea, no fue una muerte de un solo golpe, sino que tuvo que haber descargado todo su odio en ella. Y por eso es que digo que siento responsabilidad, ¿sabes? Porque sé que en un caso estuvo presente en un caso de una pelea con el imputado y mi hermana, y yo salí a defender a mi hermana, obviamente, y él me golpeó a mí, se cuadró y me metió un golpe a mí. Y por escuchar a mi hermana, yo no lo denuncié. Hermana, por favor, no lo hagas, no hay que callar, no importa. Nosotros como familia, como vecinos, como amigos, debemos de poner eso ante la ley para que esa persona sepa que sí existen las leyes y que las leyes se respetan y que se cumplan, y exigir al gobierno también que se cumplan las leyes. Las mujeres no se tocan y quien lo haga debe responder por sus actos. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es perfecta, no necesita modificación. Lo que requiere es de un Estado capaz de hacer valer los deberes y derechos de los ciudadanos. El femicidio es responsabilidad de la persona, la impunidad del gobierno. Para Punto de Corte, Nureljin Contreras.